Es difícil terminar de cantar esa canción sin que la voz se quiebre un poco, ¿no? Cuando uno piensa, como oraba Martín, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pecadores, y su bondad, su misericordia ha sido muy grande. Bueno, buen día para todos, casi buen día, seguimos. Les invito a abrir la Escritura en Lucas capítulo 4. Hace una semana estábamos pensando en el nacimiento del Señor Jesús y reflexionando sobre ese momento tan tremendo de que Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros, como dice Juan. Pero hoy les invito a pensar en el momento en que el Señor Jesús inicia su ministerio. Ya había quedado atrás el nacimiento en Belén, había quedado atrás la crianza en Nazaret, esos años de los cuales muy poco sabemos, apenas un episodio allí en la adolescencia, y suponemos que trabajaba el Señor Jesús en el taller de carpintería de José por mucho tiempo allí en el anonimato, hasta que en un momento los evangelistas nos cuentan que el Señor Jesús aparece allí en el Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Y se acuerdan que en ese momento ocurre algo muy especial, que fue evidente para todos los que estaban en aquel lugar, y fue que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor Jesús y reposó sobre él. Una manifestación del Espíritu Santo evidente, estando el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo y el Padre hablando desde el cielo, la Trinidad, como cantábamos, manifestada en ese momento. Ahora, después viene la tentación en el desierto y después llega este momento en que el Señor principia su ministerio. Vamos a leer ahí en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 14 hasta el versículo 21. Un pasaje cortito, pero que tiene mucho para sacar, para aprender. Dice así la palabra de Dios: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué momento tan especial, ¿no?, en que el Señor Jesús estaba allí iniciando su ministerio y que entra en este lugar y dice y lee estas palabras. Vamos a ir analizando de a poquito este pasaje. Dice el versículo 16 que vino a Nazaret donde se había criado. O sea que el Señor estaba volviendo a su tierra, a su pueblo, a su ciudad, donde le conocían, porque le habían visto crecer, le habían visto de niño, adolescente, joven, ¿no? Le conocían, creían que bien, ¿no? Y dice acá la Escritura, donde se había criado. Yo no quiero dejar pasar ninguna palabra, ¿no? El Señor Jesús se había criado allí, lo habían criado al Señor Jesús, ¿no? Y pensaba, ¿no?, qué importante, entre paréntesis, qué importante es criar a los hijos.
No se trata de dejar que crezcan solos y que elijan. Vieron que hay una corriente y dicen, bueno, que ellos elijan lo que quieren hacer. Qué error eso, ¿no? Nosotros como padres, el Señor nos dio la autoridad y la responsabilidad de darle dirección a nuestros hijos, de darle una guía y una orientación. A veces recordamos ese pasaje allí en los Salmos, dice que los hijos son como saetas, como flechas en las manos del valiente que lo dirigen hacia donde quiere. Y nosotros los padres creyentes, más todavía tenemos esta responsabilidad de darle una dirección cierta a nuestros hijos. Porque si no le damos una dirección cierta a nuestros hijos, va a haber gente que se va a ocupar de darle una dirección incierta. Seguro que sí. Así que mejor que asumamos nuestra responsabilidad y le demos esa dirección, que criemos a nuestros hijos. No es responsabilidad de ningún otro. El padre, la madre, somos los que tenemos que criarlos. El Señor Jesús fue criado por José, su padre adoptivo, y por María, su madre, allí en Nazaret. Y dice que en el día de reposo entró en la sinagoga. Y esto capaz que también necesita una aclaración, ¿no? Porque quizás no todos están familiarizados con qué es esto del día de reposo, qué es esto de que se hacía en el sábado. Sábado, sabat, ¿no? Significa eso, el día de reposo. Y saben que es un día especial para el pueblo judío, un día en que Dios le había dicho en el Antiguo Testamento a su pueblo que debía apartar ese día de la semana, ¿para qué? Para dedicarlo al Señor, para buscar especialmente al Señor, para adorarlo, para no hacer en ese día sus tareas habituales, sino dedicarlo a Dios. Y en esta época del Señor Jesús estaban ahí los fariseos, que eran muy estrictos en cumplir y en guardar el sábado, inclusive en extremos que la Escritura no dice. Pero lo que sí sabía cada judío era que el sábado era el día especial en que tenía que dejar de hacer lo que hacía toda la semana y dedicarlo al Señor. ¿Y qué hacían los judíos en ese día? Iban a la sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? La sinagoga era un lugar que había en cada ciudad, en cada aldea, donde hubiera determinada cantidad de judíos, no solamente dentro del territorio de Israel, sino por fuera, en Asia, en Europa, donde hubiera judíos. Dice ahí la tradición de donde hubiera 10 judíos ya tenía que haber una sinagoga. ¿Y qué eran estos de las sinagogas? Eran lugares que habían surgido en el tiempo de la deportación a Babilonia, cuando los judíos no tenían templo ni tenían acceso al templo, donde ellos se reunían en asamblea y donde se abría la palabra de Dios, donde se leía la Escritura, donde alguien tenía una meditación, donde estaban allí en torno a la palabra. Allí se leía la Escritura, allí se escuchaba un sermón. Y en Nazaret había una, por lo menos una, y era frecuentada por Jesús. Una cosa sabemos de esos años de Jesús que no sabemos nada, y es que él iba a la sinagoga, porque dice acá que era su costumbre. O sea que el Señor sábado a sábado se congregaba en la sinagoga y estaba allí escuchando las Escrituras. Saben que las sinagogas fueron utilizadas por Pablo, por su equipo, por Bernabé, como los centros, como había una sinagoga en cada ciudad, en todo el Imperio Romano, eran los centros donde ahí se empezaba la predicación del Evangelio. Así que las sinagogas contribuyeron mucho a forjar el respeto que el pueblo judío tenía a las Escrituras y mismo hasta la identidad nacional. Ahora acá dice que conforme a su costumbre, quiere decir que el Señor se congregaba. Él era un asiduo a la sinagoga. Posiblemente en esta sinagoga había ido toda su vida hasta el momento, hasta esos 30 años. Y yo acá quiero hacer también otro paréntesis, ¿no? Qué buena que es la costumbre de congregarse. El Señor Jesús tenía esa costumbre. Por lo menos apartar un día a la semana, por lo menos un día a la semana, para tener comunión con la iglesia, para recibir instrucción bíblica, para alabar, para adorar a Dios.
como hacía la iglesia primitiva, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso lo hacían juntos, compartiendo todas las cosas. Qué bueno que es, qué sano para cada uno de nosotros y qué costumbre piadosa es la de congregarnos. Pero además la Escritura nos dice que, nos dicen Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen la otra costumbre, la de no congregarse o congregarse poco, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, Dios nos llama a seguir el ejemplo del Señor Jesús y congregarnos asiduamente, semanalmente, a no ser que no sea por causa de fuerza mayor, pero dentro de lo posible congregarnos y estar juntos. Pero acá dice que conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que el Señor Jesús no era solamente un espectador, sino que Él participaba, tenía una participación activa. Y qué bueno también para nosotros, hermanos, venir y, como oraba Martín, ser participantes y recibir esa bendición y esa vida eterna, pero mejor todavía, ser parte, sumarnos a la obra que Dios está haciendo nuestra parte. Ahora acá dice que el Señor Jesús se levantó a leer. Y allí en la sinagoga había alguien que era como, bueno, el encargado, el ministro, el que tenía a su cargo aquellos rollos del Antiguo Testamento. Y él, este ministro, saca el rollo del profeta Isaías y se lo da al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, habiendo abierto el libro, no como nosotros que lo abrimos así, esto se abría así, ¿no? Se desenrollaba, dice, halló el lugar donde estaba escrito esta palabra. Él no hizo como nosotros vieron que abriese, a ver Dios, decime algo y abre la Biblia. No, él buscó específicamente ese lugar. Él conocía la Escritura. Él conocía la Escritura porque era Dios, pero también conocía la Escritura porque era un hombre de la palabra, porque había escuchado la palabra toda su vida y la había estudiado toda su vida. Y busca específicamente un pasaje. Saben, Isaías es llamado el evangelista del Antiguo Testamento, porque Isaías se refiere en su profecía, que fue dicha 700 años antes de Cristo, muchas veces al Salvador, muchas veces al Mesías prometido. Nos hace muchas profecías muy especiales. Y el Señor buscó a propósito este pasaje y lo abrió y lo leyó allí. Y a través de este pasaje el Señor proclamó lo que Él había venido a hacer, lo que era su ministerio que ya había iniciado. ¿Saben? Los judíos, sabemos ahí por los que estudian los tiempos, ¿no? Y también por la Escritura, los judíos esperaban un Mesías, un Salvador diferente. Podríamos decir un caudillo, ¿no? Que los liberara de Roma, que hiciera de vuelta a levantar ese esplendor del reinado de David, y que se impusiera ante sus enemigos. Ese tipo de judíos, de Mesías esperaban los judíos. Pero el Señor Jesús se levantó a leer y a declarar cuál era realmente el ministerio que Él había venido a cumplir. Era otra cosa. Era otra cosa. Y dice la Escritura que el Señor Jesús leyó muy especial, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y empieza hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y va a hablar del Espíritu Santo tres cosas. Dice que estaba sobre Él, dice que le había ungido y dice que le había enviado a algunas cosas, ¿no? O sea, que estaba sobre Él, que le había ungido y que le había enviado. Y vamos a hablar de cada una de estas cosas que declaró el Señor Jesús aquí, ¿no? Habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, esa tercera persona de la Trinidad. El Señor Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel a María? El Señor Jesús había recibido ese descenso del Espíritu Santo en su bautismo. Y el Espíritu Santo dice acá que estaba sobre Él. Estaba sobre Él. El Espíritu Santo estuvo sobre el Señor durante todo su ministerio. Él vivía en el poder del Espíritu. El Señor Jesús hacía la obra que el Padre le había dado para hacer
en el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue el que el Señor Jesús anunció que iba a mandar, que iba a dejar. Dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, voy a enviar, va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y es nuestro paracleto. ¿Y qué quiere decir eso de paracleto? ¿No? Es nuestro ayudador, el que nos acompaña, nuestro abogado. El que vive, ahora sí, en nosotros y nos capacita para hacer la obra. El Espíritu Santo jamás se va del creyente. El Espíritu Santo llega al creyente en el momento en que nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y viene el creyente y le sella y nunca más se aparta del creyente. Y eso es muy importante que lo sepamos y lo tengamos en cuenta. Dice que es como un sello de propiedad, que dice que nosotros somos de Dios. Y también dice que nos espera una herencia en los cielos. Es como esa garantía de lo que nos espera en el cielo. Ese Espíritu Santo era el que estaba sobre el Señor Jesús y el que está en cada creyente. Leíamos el que guía a cada creyente, ¿no? Ahora, ese mismo Espíritu Santo que estaba sobre el Señor Jesús, dice acá, lo había ungido. Lo había ungido para algo bien particular. Ahora, nosotros leemos esta palabra ungido y capaz que no sabemos qué quiere decir. ¿Qué significa ungir? Bueno, ungir era un procedimiento que se hacía en el antiguo tiempo y también después, ¿no? Que era, ungir era derramar aceite, un aceite de oliva especial, un aceite aromático, sobre una persona, a fin de apartarla para un fin. Esto se hacía por ejemplo, sobre los sacerdotes y sobre los reyes. Podemos recordar el ungimiento de Saúl, el ungimiento de David, ¿no? Por eso David decía después, yo no voy a tocar al ungido del Señor, ¿no? Ahora, ¿saben? Interesante que la palabra ungido en hebreo, ¿saben cómo se dice? Mesías. Ungido en hebreo se dice Mesías y ungido en griego se dice Cristo. O sea que cuando nosotros decimos Mesías estamos hablando del ungido. Cuando decimos Cristo estamos hablando de lo mismo, del ungido. Jesús es el ungido de Dios por excelencia, ¿no? Pero ese aceite de la unción fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en muchas partes de las Escrituras es comparado con ese aceite que se derrama. Señor, el mismo Padre derramó sobre el Señor Jesús en su bautismo ese aceite, ese aceite de la unción que fue el Espíritu Santo, y el Señor es el ungido, el Mesías prometido a Israel. O sea que cuando estaba diciendo, me ha ungido, le estaba diciendo a su pueblo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el que estaban esperando. Pero dice acá que le ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, buenas noticias, podemos decir evangelio, ¿no? Evangelio quiere decir buenas noticias. Y el Señor Jesús vino, fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Saben? Los pobres fueron un objetivo especial del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús no caminó entre las cortes, entre los ricos y los potentados, sino entre el pueblo, entre los pobres. Él se hizo pobre. Y eso está destacado en la Escritura. Pero más allá de la pobreza material, de la cual Él estuvo muy cerca, el Señor Jesús destacó la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu. ¿Y qué es esto de la pobreza de espíritu? Dice la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual es una condición necesaria para que el reino de los cielos sea tuyo, sea mío. La pobreza de espíritu. ¿Y qué es entonces la pobreza espiritual? ¿Qué es ser un pobre espiritual? Bueno, el pobre espiritual es aquel que reconoce su necesidad
de Dios. Aquel que reconoce que está, podríamos decir, en bancarrota espiritual delante de Dios, que no tiene nada para ofrecerle. Reconoce su necesidad de Dios, que delante de Dios es un pobre, miserable, que no tiene nada. No es una persona autosuficiente, orgullosa, altiva, sino que al contrario se ha dado cuenta de su insuficiencia y de su pobreza espiritual. Dijo el Señor Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El que es pobre espiritual se ha dado cuenta que está enfermo y que necesita del médico. Se ha dado cuenta que está perdido y que necesita al Salvador. Y esta buena noticia de salvación es para los pobres. La buena noticia que dice que gracias a Cristo y su muerte en la cruz, todo aquel que arrepentido cree en Él es perdonado y pasa a ser un hijo, una hija de Dios. Pero esa buena noticia es solamente para aquel que ha reconocido su necesidad. Si vos te crees autosuficiente, que no necesitas de Dios, que no necesitas de nada, ni para la vida ni para la muerte, bueno, el Evangelio no te toca, no te llega. Hay que ser pobre de espíritu. ¿Has reconocido ya tu necesidad ante Dios? Si es así, es para ti que el Señor trae esta noticia. Él fue ungido para eso, para traer, para dar esa noticia. Y la da así, ¿no? La entrega. No es algo que el Señor entrega a cambio de nada, es algo que el Señor regala, que el Señor ofrece. Y como todo ofrecimiento, como todo regalo, uno lo puede recibir o lo puede rechazar, ¿no? Pero qué bueno que, si no lo has recibido, recibas hoy al Señor y esto que Él te está ofreciendo. Pero además de ser ungido, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, pero también dice, Él me ha enviado. Y el Espíritu Santo había enviado al Señor Jesús para 5 cosas, nos dice acá. Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, con el mismo verbo, para pregonar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. ¿Saben? El Señor Jesús cumpliría esta profecía literalmente durante su ministerio. Él, a los quebrantados de corazón, le iba a traer esperanza y salvación. Aquellos oprimidos por el diablo y por sus demonios los iba a liberar de la enfermedad y a liberar de la muerte, le iba a dar vista a los ciegos, iba a predicar el reino de Dios. El Señor Jesús cumplió a la perfección con esta profecía durante su ministerio terrenal, antes de morir en la cruz y después con su resurrección. Pero yo quiero pensar con ustedes hoy en esta profecía que se sigue cumpliendo hoy, al día de hoy. El Señor sigue haciendo esto al día de hoy. El Señor Jesús resucitado tiene este ministerio que vamos también a pensar ahora. ¿De qué? De sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que han sufrido algún desamor. No. Si me rompiste el corazón, ¿vieron como dice la película? No se está refiriendo a eso, ¿no? ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los quebrantados de corazón son aquellos que reconocen su pecado, que están arrepentidos y dolidos por lo que han hecho ante Dios. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento de David. David había pecado tremendamente delante de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan con aquel episodio con Betsabé? Pero en el versículo 17 escribe David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que el quebrantado de corazón es aquel que se ha reconocido como un pecador, como que ha cometido maldad e injusticia delante de Dios. Y está dolido por esos pecados, por esos errores, y bueno, se da cuenta de que está lejos del ideal de Dios y no puede solucionarlo. Y esto, queridos, es muy importante a la hora de la salvación, también para nuestra vida cristiana. No solo reconocer mi necesidad de Dios, sino también arrepentirme de mi pecado y de mis injusticias delante de Dios.
Me quebranto delante de Dios porque no soy digno, no soy justo, no soy santo, soy un pecador. Y ese quebrantamiento de corazón, el Señor lo vino a sanar. Lo sana con su perdón, lo sana con el perdón que Él ganó en la cruz para cada uno de nosotros. ¿Sabes una cosa? Podemos hacer varias cosas con nuestro pecado. Con tu pecado, yo con mi pecado, podemos hacer varias cosas. Una cosa que podemos hacer es ignorarlo, como si no estuviera. Otro es negarlo o minimizarlo. Podemos echarle también la culpa a otro, o podemos justificarnos. Pero nada de eso va a resolver el problema del pecado. Lo único que puede resolver el problema del pecado es que nos quebrantemos delante de Dios, arrepentidos, y vengamos a Cristo. Él nos perdona los pecados y Él nos capacita para vivir una vida distinta. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Estás quebrantado de corazón por tu maldad, por tu injusticia, por tu indignidad delante de Dios? El Señor Jesús vino a sanar ese corazón quebrantado, a perdonarte, a limpiarte, a sanarte. Pero después dice acá, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad, a anunciar libertad a los que están presos, cautivos. Hoy el hombre habla tanto de libertad, ¿verdad? El hombre quiere ser libre para hacer lo que se le dé la gana, sin pensar en la responsabilidad que tiene hacia los otros. La sociedad se embandera con la libertad, pero no es libre. Los vicios aprisionan. Los malos hábitos esclavizan a las personas. El pecado va haciendo estragos. La violencia también esclaviza a la sociedad, genera miedo, la domina. El Señor Jesús dijo que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La persona no es más libre por hacer pecado, sino que al contrario, por hacer pecado queda esclavizado bajo ese pecado y no lo puede dejar. Formas de vivir dañinas, perjudiciales, que parecen de vivo al principio, pero después esclavizan. Vivir para mí mismo termina haciéndome esclavo, ¿no? Vivir para mi propia satisfacción, esclavo del entretenimiento, esclavos a veces del juego, esclavo de las drogas, de la pornografía, de mis propios pecados ocultos. Cuando uno se da cuenta, no puede dejar aquello que parecía tan bueno o tan tentador, ¿no? Pero el Señor vino a pregonar libertad. Él vino a traer verdadera libertad. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno recibe al Señor Jesús, recibe el Espíritu Santo, como decíamos. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay verdadera libertad. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesús y tenemos el Espíritu Santo, tenemos libertad verdadera. Pero dice 1 Pedro 2:16, no es la libertad nuestra como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios libremente y de corazón. Somos libres para hacer lo bueno que antes no podíamos hacer, para servir a Dios, para hacer su voluntad. Pero también el Señor pregonaba vista a los ciegos. Y ustedes recuerdan que durante su ministerio el Señor abrió los ojos de muchos ciegos. Bartimeo, bueno, otros, ¿no? Y aquel ciego de nacimiento que el Señor le dio la vista, imagínense a alguien que jamás había visto, ¿no? Y el Señor le dio la vista. En ese episodio que nos relata Juan, el Señor habló también de otro tipo de ceguera, de la ceguera espiritual. Aquellos fariseos y escribas eran ciegos porque no querían ver que aquel que hacía todas esas cosas era el Mesías prometido. No querían ver. Y el Señor habló de esa ceguera espiritual. La ceguera espiritual es cuando somos ciegos a la realidad espiritual de nuestra vida y a la realidad espiritual que nos rodea.
Cuando el hombre vive su vida solamente pensando en lo material, sin considerar lo espiritual, está ciego. Cuando vivimos sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta que hay un juicio venidero, sin tener en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Él hace por nosotros, somos ciegos. Cuando no pensamos que tenemos un alma inmortal, somos ciegos. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?, dijo el Señor Jesús. Y nosotros también tenemos que pensar que el enemigo ha hecho eso, ¿no? Cegó el entendimiento de los incrédulos, dice 2 Corintios, ¿no? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio en el rostro de Jesucristo. Eso es lo que hace el enemigo, cegar al que no cree. Pero también nosotros como cristianos podemos estar ciegos a algunas realidades, ¿no? Cuando no pensamos en lo eterno, cuando ignoramos el obrar de Dios, estamos ciegos, ¿no? Aquel siervo de Eliseo estaba ciego a la realidad espiritual y por eso temía. ¿Se acuerdan, no? Lo rodeaban los enemigos y Eliseo oró, Dios, que pueda ver, abre sus ojos. Y aquel vio a los escuadrones de Dios que estaban a su favor. Nosotros, cuando nos olvidamos de Dios, de su protección, de su obrar, también podemos estar ciegos. Entonces yo pienso, ¿cómo vivo? ¿Estoy viviendo como alguien que es ciego espiritualmente o como alguien que ve? ¿Qué estoy haciendo con mi espíritu? ¿Qué estoy haciendo con respecto a los otros? ¿O he decidido vivir solamente para mí? El Señor vino a darte la capacidad de ver la realidad espiritual de tu vida y de lo que te rodea. El Señor es el que abre los ojos espirituales. Le da vista a los ciegos para que podamos vivir poniendo nuestra mira en las cosas de arriba. Pero también dice acá, el Espíritu del Señor me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Y acá no habla de pregonar, sino habla de poner en libertad, de romper las cadenas. Y uno recuerda aquel endemoniado gadareno, ¿no? Preso, oprimido de los demonios, ¿no? Y tantos oprimidos por Satanás y por su poder y por sus huestes al día de hoy. Saben que Isaías nos cuenta que Satanás tiene una característica. En Isaías 14, 17 dice que nunca abrió la cárcel de sus presos. El diablo nunca abre la cárcel de sus presos. Él se deleita en tener los presos sin esperanza, pero el Señor rompe todo yugo. Y pensaba en estos días cuántas personas involucradas en el ocultismo, en ese trato con el mal que oprime al hombre, pero el Señor es el único que puede poner en libertad. El otro día Ale recordaba en una charla ahí el testimonio de una creyente de El Carmen que, bueno, se dedicaba en un tiempo a la hechicería, conocida por todo el pueblo, pero en un mensaje, escuchó un mensaje bastante sencillo, por lo menos el que le predicó pensaba, fue la peor vez que prediqué en mi vida, ¿no? De la peor manera, pero esta hermana se convirtió, o sea, esa persona se convirtió y se hizo creyente y agarró todos sus ídolos y los prendió fuego. Y fue un ejemplo para todo el pueblo, ¿no? De una persona liberada del mal, de la opresión del enemigo. Solo el Señor puede romper esas cadenas del enemigo. Pero hay otros oprimidos también por las mentiras del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. No solamente oprime a las personas en lo que es la posesión, ¿no? Sino también a través de sus mentiras y de enredarnos y involucrarnos con sus mentiras. Y creer en las mentiras del diablo va a traer depresión, va a traer enfermedades psíquicas, ansiedades, ¿no? Cuando nosotros no estamos fundamentados en la verdad de Dios, sino en las mentiras del diablo, bueno, no nos va a ir bien, ¿no? Pero el Señor vino a poner en libertad a los oprimidos. El temor de la muerte, dice en Hebreos capítulo 2, que era algo que estaba utilizado a todos los que por el temor de la
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor vino a romper el temor de la muerte, a romper, a destruirlo, a destrozarlo, ¿no? La muerte ya no es más algo que nosotros tenemos que tenerle miedo cuando conocemos al Señor, porque morir es estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que creer en el Señor nos libera de esa opresión del temor de la muerte. Si hoy estás oprimido o oprimida en tu interior, en tu vida o en tus relaciones personales, el Señor puede ponerte en libertad. Dice el himno, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. La libertad que el Señor vino a traer. Pero finalmente dice acá, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Y saben, en el pasaje que el Señor Jesús leyó, allí en Isaías 61, cuando uno sigue leyendo, habla de juicio. La frase siguiente a esta que leyó el Señor Jesús, habla de juicio, pero el Señor no leyó esa frase, enrolló el libro, porque el Señor había venido a abrir ese tiempo de la gracia, de la salvación ofrecida para todos, para todo aquel que cree en Él. El Señor no había venido a traer a juzgar, ¿no?, sino había venido a salvar. Y qué bueno que es pensar en eso, que es verdad que el juicio viene, que el juicio venidero es una realidad, pero ahora la puerta está abierta de la salvación. El camino está trazado, el camino es el Señor, que nos lleva al Padre. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo es salvo, es salvo. Cualquier pecador puede venir a los pies de Cristo y hallar en Él perdón y vida eterna. Ese es el año agradable, no es que sea un año, no es un tiempo, ¿no?, una etapa agradable de gracia, que Dios ha abierto para toda la humanidad. Así que amigo, amiga, que hoy estás escuchando esto, hoy es el día de salvación. Estamos en ese año, en ese tiempo agradable de gracia. ¿Vendrás al Señor arrepentido a buscar su perdón? El Señor Jesús dijo, cuando enrolló el libro, todos se quedaron mirando a ver qué iba a decir, ¿no? Y el Señor Jesús dijo solamente esta frase, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí estaba el Salvador, ahí estaba el que Isaías, de quien Isaías hablaba, el Mesías, el ungido, el Cristo estaba allí. Ahora esta escritura ya está cumplida, pero el Señor Jesús sigue cumpliendo con este ministerio hoy en día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me preguntaba, ¿no? Y con estas preguntas quiero terminar aquí y después Martín quizá nos guía en oración. El Señor Jesús está hoy cumpliendo en su ministerio profético. Dice, ¿has recibido como pobre de espíritu esas buenas nuevas de salvación? ¿Ha sido sanado tu corazón por tu pecado? ¿Has sabido de la libertad que hay en Jesucristo? ¿Has sabido de la nueva visión espiritual de la vida, de la muerte, de la existencia que Él te da? ¿Has sido liberado de la opresión del enemigo? ¿Se han roto ya tus cadenas? Hoy es el día agradable, hoy es el día de salvación. Solo en Jesucristo está la salvación. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.